una para Jesús y otra para el Señor, les pongo. Y a él le dejamos la mesa, que necesita, no sé, porque yo te había pedido una mesa porque necesitabas un ordenador, pero está allí. Jesús con la tecnología, de verdad, yo tengo que apuntarme algo ya. ¿Ya? Ay. Bueno, como todos sabéis que yo me suelo... De momento no, ¿me escucháis bien? Sí. Entonces me apaño mejor sin micro, si os parece, ¿vale? Bueno, pues comienzo leyendo un poquito porque si no me puedo pasar de alguno de los datos que os quiero dar. Para los que no me conocéis, soy Concha Gómez. En los últimos años mi trabajo se ha centrado especialmente en generar espacios de encuentro entre creación, formación y público, dirigiendo talleres, la compañía de teatro estable de Leganés y pensando en el hecho teatral también pues, como un lugar de reflexión y de encuentro. Hoy estaré aquí acompañando y moderando la conversación. Esta mesa pretende ser un punto de reflexión y conocimiento de la inteligencia artificial y cómo influye en los aspectos creativos. Para eso cuento con 3 personas que son, para este objetivo, la verdad es que un auténtico lujo. A mi izquierda, Pedro Pablo Gómez es profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, interesado tanto en la enseñanza de la programación como en el desarrollo de videojuegos. Se ha dedicado al campo de la IA para la creación de personajes en videojuegos y más recientemente en herramientas de coautoría en gincanas para las visitas de museos y para que esos visitantes jueguen usando aplicaciones en el móvil con realidad aumentada. Así que la próxima vez que salgamos a hacer alguna visita cultural, pues hoy igual estamos en una gincana de las suyas. A su lado, Javier de Dios, autor teatral, director, gestor y docente. Además de miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Autores y Autoras de Teatro, ha sido secretario general de dicha asociación, director del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música y subdirector general del Teatro del INAEM dentro del Ministerio de Cultura. Y bueno, a su izquierda tendría que estar en sus campos, pero si os parece bien, vamos a esperar a que venga. Y aunque tengamos que parar un momentito, os le presento en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues nada, nosotros ahora pasábamos, yo creo que podíamos seguir con el tiempo estipulado, y entonces nosotros pasábamos ahora a presentar lo que sería, o para que Pedro Pablo, nos informe, nos ponga al corriente de lo que es la IA. Y me trabo tanto porque, claro, yo tenía pensado otro orden, pero si os parece, quiero dar las gracias a otros autores que han tenido la amabilidad de venir y que van a formar parte de este encuentro de esta tarde, que son primeras figuras, cada uno en su pensaba que se abría una puerta, digo, es Jesús, pero no lo es. Bueno, queríamos dar las gracias, por ejemplo, a Ignacio del Moral, que está sentado entre vosotros, 3 veces nominado a los Goyas como guionista de Los lunes al sol o La voz dormida, premio por las aventuras de Tadeo Jones y jefe de guionistas de la serie Cuéntame, entre otras más de 10 series. Es que me ha costado mucho, sobre todo, comprimir los currículos de todas estas personas, porque son súper amplios. Más de 30 obras estrenadas y es presidente de la Asociación de Autores de Teatro. Si me he olvidado de algo, ya sabes que es por comprimir, ¿vale? A su lado, Juan Carlos Rubio, dramaturgo, director y guionista, es uno de los autores españoles más representados en las últimas décadas. Premio Nacional de Teatro y autor de títulos como Arizona, 100 metros cuadrados, Querida Ágata, Una madre de película o Música para Hitler, que están rodando actualmente por todas las salas del país. Hay más obras. Lo que pasa es que si vuelvo a decir alguna de ellas, dirá, siempre dices las mismas, y como escribe tantas, bueno. Luego, sí que es verdad que tenemos entre nuestros compañeros invitados a Antonio de la Fuente Arjona. Antonio le conocí como ganador del certamen de Teatro Mínimo Animasura, que todos sabéis
acudido en alguna ocasión a la gala de entrega de premios. En aquella gala no pudisteis acudir del todo porque ganó en el 21 y estábamos separados por 2 metros de distancia. Luego ya cuando lo logramos juntar, estrenamos su obra ganadora, La raíz del fuego, que tuve pues el honor de representar junto a otra compañera que está sentada entre el público, a María Jesús, y bueno, pues de eso, aparte de eso, es formador, escritor, actor, tiene varios premios más, y de él, solamente por ya no, bueno, es que me quiero extender un poquito y dar un poco de tiempo, pero de él además, con él tengo una relación extraña, y es porque la primera vez que yo monté una obra de teatros para niños fue Hay fiesta en ABC. No, Hay fiesta en ABC no, la otra, la del ladrón de palabras, cierto, la del ladrón de palabras. Y un día, yendo por el Retiro, a la Feria del Libro, veo el ladrón de palabras, y digo, uy, ¿sí es este señor? Y bueno, ya me conocéis, puerta que veo abierta, puerta que... Y también le acompaña Pedro Catalán. De Pedro Catalán habéis hecho, algunos de los que estáis sentados aquí, alguna que otra obra, porque hemos adaptado para los finales de curso, para los talleres. Él además es estudioso de teatro, escribe para revistas especializadas y bueno, y es muy prolífico, muy prolífico. Le podéis leer en un libro que edita la Asociación de Autores de Teatro, que es El tamaño no importa, que es sobre todo historia para, o sea, obras de teatro para gente joven. Y bueno, hasta aquí los autores que nos acompañan. Pero además, ahora hablando de gente joven, la media es altita. Pero gracias a aquella banda que me están odiando en este momento, baja poderosamente. Muchas gracias. Y muchas gracias, Jesús. Venga. ¿Qué tal? Berta, por aquí tienes sitio, ¿vale? Qué gustazo tenerte. Disculpas. Al Besteiro, se fue al Besteiro. Pues si aparcaste en el Besteiro y has venido aquí, eres un héroe. Ahora siéntate que voy a leer el currículum y como es tan largo, descansa. Déjame la chaqueta. ¿No? Vale. Bueno, pues ahora vais a conocer a Jesús Campos, que ya le conocéis. ¿Qué tal, Berta? Todo bien, un poco estresado, ¿no? Pero bueno. ¿Dónde te tengo? ¿Dónde te tengo? Amor de mis amores. Bueno, pues te tengo, pero no sé dónde te tengo. Te me has desubicado completamente. Ah, sí, aquí te tengo. Bueno, Jesús Campos es una figura clave del teatro español contemporáneo. Es autor, director, escenógrafo y gestor cultural. Ha escrito y dirigido más de 40 obras y ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Literatura Dramática, el Tirso de Molina Carlos Arniches, el Premio Lope de Vega, y ha sido homenajeado en el Festival Internacional del Cairo, en la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, etcétera, etcétera. Sus obras han sido traducidas a 8 idiomas. Ha sido director de los teatros del Círculo de Bellas Artes de Madrid y presidente de la Asociación de Autores de Teatro durante más de 15 años. Así que, de verdad, muchísimas gracias por llenar el patio de butacas, porque me siento muy acompañada y sé que tengo a mi alrededor siempre una gente encantadora. Y muchas gracias a los que estáis aquí, porque ha sido llamar por teléfono y acudir. Eso sucede y a mí me sigue pareciendo milagroso. Así que yo ya me callo, que lo vais a agradecer todo. ¿Y te parece bien que empecemos con la presentación? Vale, sí. Bueno, pues muchas gracias, Concha, por invitarme a esta mesa redonda. Desde que me lo dijiste tengo un poco el síndrome del impostor. Porque al final aquí pone encuentro de autores y autoras, autoras y autores de teatro. Yo no soy ninguna de las dos cosas, soy un triste ingeniero ahí frío y calculador, así que no sé qué hago aquí. Pero bueno, sabéis que la IA en realidad lo que hace muy bien es disimular, así que yo intentaré hacer lo mismo. Pero que no sé. Voy a hablar un poco de historia de
de cómo se ha escrito teatro históricamente, o teatro, obras literarias. Cuando Cervantes en el siglo XVI se escribía, utilizaba pluma y papiro, y aquello pues, eran herramientas de escritura muy antiguas que en realidad dan mucho más valor a que se consiguieran publicar obras como El Quijote. Con el tiempo la cosa mejoró y surgieron otras herramientas, máquinas de escribir, en el siglo pasado, Ana María Matute iba con su pequeño teatro, su primera novela ahí escrita en un cuaderno, le dijeron, hombre, llegan los tiempos modernos, por Dios, pasaron a máquina de escribir, y supongo que todos los autores, o la mayor parte de los autores que nos acompañan aquí y que nos ha presentado Concha, pues ya no utilizarán tampoco máquina de escribir, aunque todavía hay alguno por ahí que mantiene sus olivetes funcionando, y hoy lo que se tiende a utilizar son ordenadores. En cualquier caso, la herramienta que se utilice da igual, y la creación literaria ha sido históricamente un folio en blanco que había que rellenar, y es legendaria la idea o el miedo al folio en blanco. Pero en los últimos años ha surgido en este escenario, en la escena de la creación literaria, un actor nuevo, que es la IA, la inteligencia artificial, o ChatGPT. Esto pone un poco de preocupación sobre cuál es el futuro de los creadores, y crea miedo en el ambiente, que lo estábamos comentando antes. En realidad este miedo no es algo nuevo. Este miedo al futuro y a que las cosas cambien ha ocurrido infinidad de veces en la historia. Cuando surgió el cine, la gente del teatro pensaba que iba a desaparecer porque el cine se iba a comer el teatro. Cuando surgió la televisión, pues la gente del cine pensaba que el cine desaparecería por culpa del teatro. Por tanto, esta preocupación sobre la creación y si ahora todo va a ser creado por IA, pues hay que ver qué pasa, pero seguramente pues, los modelos cambien, pero idealmente no habrá un drama, ¿vale? En cualquier caso, sí merece la pena, quiero dedicar un momento a hablar sobre lo que es la IA, porque se utiliza el término IA un poco incorrectamente. Cuando se utiliza IA parece que tiene más glamour, aquello tiene conciencia de sí mismo, piensa y tiene opinión, y todo es mentira. Lo que hay debajo de ChatGPT y todos estos sistemas de las inteligencias artificiales, como se conocen digamos, comúnmente, es lo que se conoce como LLM, modelo grande del lenguaje. No os asustéis, no voy a poner aquí a contaros teorías de rollos así. El objetivo de esto, de este nombre aquí, para que lo hayáis oído, a lo mejor alguno lo ha oído ya, y para que seáis conscientes de que debajo de ChatGPT en realidad lo que hay es una simulación, ¿vale? Esto ya nos lo contó una peli hace mucho tiempo. Cuando estáis hablando con ChatGPT, en realidad lo que está pasando es esto. Están viendo en esas pantallas. Es una fantasía, una alucinación aumentada por computadora. No hay nada más, ¿vale? Lo único que hay es algo que da la sensación de que aquello efectivamente piensa o razona o sabe hablar, pero es todo mentira. Lo que han conseguido los expertos en inteligencia artificial es conseguir que un ordenador cree la ilusión de la sensación de que habla. ¿Cómo lo han conseguido? También nos lo contó una película. No se oye, maldita sea. ¿Por qué no ha pasado? ¿La doblamos? Bueno, no sé qué ha pasado. No sé por qué no funciona. Le había puesto hasta subtítulos y no han salido. Bueno, aquí lo que está diciendo es, para hablar, no puedes hablar como estás hablando, no digas afirmativo, nadie habla así, tienes que imitar la forma en la que habla la gente. ¿Cómo se consigue que un ordenador hable como hablamos nosotros? Que dé la sensación de que habla igual y que tiene detrás inteligencia. Pues os voy a contar un secreto. Lo único que se hace a un ordenador para que dé la sensación de que habla es que prediga la siguiente palabra de las que van antes. Vamos a hacer un experimento. ¿Qué pensáis que diría un ordenador si le decimos, una inteligencia artificial, un modelo del lenguaje, si le dijéramos que continúe la frase que os pongo ahí? Ser o no ser, esa es la cuestión. Eso es lo que hace ChatGPT. Le dan unas cuantas palabras y sabe decir la siguiente. Venga, otro ejemplo. Este es más puñetero. Este es difícil. Lo importante es que pues ahí puede ir el Madrid, el Barça, el Betis, el Leganés o lo que sea. También puede ir el de azul, o sea que no tiene por qué ser un nombre de equipo, pero lo que está claro es que lo que ahí no puede ir es cuestión. Si dijéramos, el mejor equipo de fútbol es el cuestión, dirías, esto es IA, esto está mal, esto no sé. Entonces la IA lo que hace es aprender a predecir cosas que parece que encajan.
La IA no sabe por qué, pero nosotros sí y creemos que aquello piensa. Venga, un último ejemplo. Este no es tan complicado. El cielo es, ahí podemos poner azul, es alto, es hermoso, es lo que sea, pero no podemos poner el cielo es Real Madrid, porque no pega. ¿Vale? Eso es justo lo que hace. Así es que si le preguntáramos a la IA, oye, tú, a ver si ahora suena el sonido, porque por esto me deja mal, ¿cómo funcionas? Entonces lo que diría es, mierda, no funciona, porque no funciona. Lo he estado probando. A ver, habrá dos cosas. Puedes ir más tranquilo y míralo aquí. Pues es que esto Y mientras vas y vienes... Aquí es donde decía que no pensaba porque tenía sí, esto decía, el cerebro de no paja. tengo cerebro, es todo paja. Y entonces le dice, Dorothy, Dorothy. ¿y cómo puedes hablar si no tienes cerebro? Y le dice, pues en realidad hay mucha gente que no tiene cerebro y Sí. Lo que hay dentro de una LLM, vamos a utilizar el término correcto, es paja, es predicción de, pues esto yo creo que la gente va a colar y se van a creer que tengo inteligencia, pero no hay nada más, ¿vale? Así es que en realidad ChatGPT, ¿qué es? ChatGPT son no me acuerdo el dato, 175 millones de números, 175 mil millones de números, un montón, que son capaces de predecir palabras, no es otra cosa. Esa cantidad de valores, de números, en realidad es modesto, ¿vale? Eso es ChatGPT 3 y ahora es, pues a lo mejor 100 veces más. Pero al final son números. Para conseguir que esos números tengan valores que nos hagan pensar que está hablando de verdad, hay que entrenar a la inteligencia artificial y eso cuesta mucho tiempo, mucho dinero y necesita un montón de datos, varios meses y un montón de ordenadores funcionando. Pero al final lo único que hace la inteligencia artificial es predecir. Y ya está. Y nosotros nos lo creemos, ¿vale? Y un aviso, porque esto hay que concienciar a la gente, y aprovecho para esto, en el uso de la IA. La IA no es gratis. Se estima que cada vez que pedimos algo a ChatGPT y nos contesta con un texto de 100 palabras, se consume medio litro de agua que se evapora para enfriar los ordenadores que nos han dado a 100 palabras. Y que a nivel de energía es el equivalente a 12 bombillas LED funcionando durante una hora. Así es que buscar en Google o buscar en la IA no es igual desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿vale? Ahí lo dejo. Si lo que hacéis es crear una imagen, pues todavía peor. A lo mejor son 5 litros de agua por evaporación y mucho más tiempo, más consumo, ¿vale? Así es que sed conscientes de esto. Vale, y ya dejamos la parte técnica y pasamos a la mesa redonda de hablar de la parte de creación. ¿Dónde entra la IA en el proceso creativo? Pues en realidad es un continuo, así es que voy a poner unos cuantos ejemplos dentro de este continuo. Tal y como yo lo veo, la IA se puede utilizar como una herramienta. Como una herramienta igual que se utilizaba la pluma, igual que se utilizó la máquina de escribir o igual que se utiliza un procesador de textos. Ejemplos de uso de IA como herramienta. Para que nos compruebe la ortografía y la gramática. Eso lleva haciéndose un montón de tiempo, pero ahora se hace con modelos de inteligencia artificial que, analizando, sabiendo cómo habla la gente, dice, no, esto lo estás diciendo mal. Para que nos confirmen que hemos utilizado el mismo estilo en todo el texto. Para que nos traduzcan texto de otros para inspirarnos. Ahí hay IA todo el rato, pero ahí es una IA que es una herramienta, ¿vale? No afecta al proceso creativo. Así es que, en este caso, este uso de la IA no da miedo, porque al final lo que está haciendo es ayudarnos, y ya está, y nada más. Otro ejemplo, como no suene va a ser un poco chasco, pero bueno, porque este no me lo sé, este tampoco suena. Bueno, este es en Amadeus, en la película de Mozart y Salieri, y este no os lo digo porque aquí se ponen a hablar en latín. No, aquí no, todavía estás en segundo. Básicamente aquí en esta escena lo que está haciendo Mozart es dictarle, está en su lecho de muerte y está dictándole a Salieri el Requiem, ¿vale? Y está Salieri ahí copiando. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo Salieri es un copista y no está colaborando en la obra y toda la obra es de Mozart, no hay dudas, ¿vale? Que esto sea verdad históricamente es dudoso, o sea, que seguramente no lo sea, pero me servía como ejemplo, aunque habría molado más que ser. Sí. Pero bueno, eso como herramienta. Si avanzamos en el uso de la IA, podemos utilizarlo también como asistente. Aquí ya la cosa empieza a ponerse emocionante. Si lo usamos como asistente, os pongo aquí como ejemplo unos perros pastores. Los perros pastores que ayudan a un pastor con el rebaño, en realidad ya pueden tomar la iniciativa y colocarse, aunque no tengan órdenes desde el punto de vista del pastor. Entonces, cuando utilizamos a la IA en el proceso creativo como asistente, en realidad le estamos diciendo, oye,
plantéame 7 finales y ya veo a ver con cuál me quedo. O he escrito este párrafo pero no me gusta cómo me ha quedado, reescríbemelo y dame una descripción de un paisaje nevado que sea tétrico. Ahí ya se está creando texto que puede terminar en nuestra obra y esto ya empieza a ponerse un poco más emocionante. Aquí, desde el punto de vista de lo que es el uso de la IA, aquí ya podemos usarlo para desbloquear o para generar ideas, pero ya contamina un poco, ya entra en juego dentro de la obra, ¿vale? Así es que los autores pueden, porque yo no me considero autor, los autores pueden tener la pregunta de si esto es hacer trampa. Aquí aparece Amadeus en la misma escena en el que habla con Salieri y le dice, ¿cómo traduces tú esto? ¿Vale? Es un poco esa misma idea, en el que en realidad empieza a haber coautoría ya. No es solamente una cosa que te estoy usando para escribir, sino que tú me estás proponiendo cosas, ¿vale? Y como decía, se puede tener la sensación de que se hace trampa. Y además aquí surge un problema adicional y es la parte de los derechos de autor. Si yo estoy utilizando algo que me ha dado la IA, ¿le tengo que poner como autor? O porque es coautoría de alguna manera. O ¿cuál es mi estilo si en realidad el estilo lo ha escrito la IA y yo, un LLM y yo lo he copiado? ¿Vale? Entonces esto ya la cosa se pone un poco más difícil, ¿vale? Lo que tenemos en cierto modo en ese caso es a una máquina de escribir que además piensa, es una cosa con la que interactuamos, pero podemos llevarlo todavía más allá, podemos hacer que la inteligencia artificial se siente a los mandos y escriba. Entonces esto ya es un drama, porque si lo que tenemos es esto, entonces ¿dónde están los autores humanos? ¿Queremos llegar a esto? ¿O hemos llegado a esto? Porque ha habido huelga de guionistas en Hollywood que se quejaban de la posibilidad de que se llegara a esto y ellos salieran de la ecuación. Entonces, este es el riesgo al que nos enfrentamos, ¿vale? Estos problemas de la autoría, de los derechos de autor, en realidad también hay que verlos en el sentido opuesto, que lo he obviado hasta ahora, y es que para que un LLM, un modelo de lenguaje, genere texto en un CPD consumiendo agua y electricidad, tiene que haber visto mucha gente hablando correctamente. Así es que los LLMs, los modelos del lenguaje, han cogido un montón de libros, se han bebido internet, que es la frase que uso siempre, para aprender a hablar. Esto está como no se va a hacer un drama. No, pero lo puedo hacer yo. Lo he visto. Ah, vale. Sí. Vale, Aparece espera, una a lo mejor persona... no funciona, a lo mejor no funciona. Pero tú descríbelo. No funciona. No Bueno, funciona. esto es Vale. cortocircuito. Correcto. Y entonces, tú dime qué personaje soy yo. Esto es Número 5. que hay que tener la razón. Yo soy número 5, me dan un programa y hago yo. Y me leo toda la enciclopedia Espacio. Eso es, en 5 segundos. Por ejemplo. Básicamente, los LLM lo que han hecho ha sido eso. Ha sido beberse todo Internet y aprender los modelos de lenguaje en función de cómo habla la gente. ¿Vale? Esto genera un montón de problemas de los derechos de autor. Ha habido denuncias, el New York Times ha denunciado a OpenAI y a Microsoft justo porque han entrenado con todos sus artículos y es un problema muy gordo. Y esto en realidad termina pasándose al otro lado, porque si la IA nos ha generado textos, ahora lo uso como asistente, me ha generado un párrafo y ese párrafo lo ha conseguido escribir gracias a que se ha leído todos los libros del universo, mis párrafos son una obra derivada de todos los libros del universo. Entonces esto es un poco delicado, ¿vale? Yo tenía aquí un montón de vídeos que no funcionan, maldita sea. Pero los voy a pasar. Es que esta presentación, de verdad, que merece la pena tenerla en el móvil. Así que a toda la gente que yo tenga su contacto, yo os pasaré esto y verlo. Bueno, aquí es una escena de Parque Jurásico en el que dice, nuestros ingenieros han conseguido cosas que no había conseguido nadie. Dice, sí, pero no se han parado a pensar si debían. ¿Vale? Eso es justo la discusión o la reflexión que quería traeros aquí. Vale, muy bien, has conseguido, te has leído Internet entero y has conseguido generar lenguaje, pero estabas en el que tenías el derecho de hacerlo, porque seguramente no, ¿vale? Y ya, algunos límites de la IA. Pensad que la IA que tenemos hoy es la peor IA que vamos a tener nunca, porque lo único que puede hacer esto es mejorar. Entonces, en realidad, aquí os pongo unos límites actuales. En realidad lo que se genera, se pueden oler patrones, detectar patrones, y sobre todo la IA no tiene conciencia. La IA es un modelo, no piensa,
Y eso también genera un montón de problemas, ¿vale? Pero la IA, sí que la IA son números y predicciones de la palabra siguiente. Lo que es increíble es que funcione, que nos lo creamos. ¿Vale? Para mí esto es una cosa también filosófica, pero y nuestros cerebros son estadísticas, entonces, ¿pero cómo conseguimos hablar? Esto es un poco desconcertante para mí. No puedo dejar de terminar esta charla sin avisaros de que estamos muy lejos de que la ciencia ficción de que la IA tome conciencia de sí mismo o no la podamos apagar. Y aquí os pongo un último vídeo que no funcionará, no funciona tampoco, eso no funciona el primero. Bueno, que básicamente aquí lo que dice es: Hal, abre la puerta. Dave, esta conversación ya no tiene ningún objeto. Adiós. Acaba así. Entonces, eso está muy lejos de que ocurra. Y nada más. Hasta aquí mi exposición. Soy consciente que en realidad he disparado más preguntas y no da ninguna respuesta, pero... Ya con esto se va a solucionar de esa manera casi arcaica de hacer las cosas. Pero se va a solucionar. Y ahora queríamos dar paso tanto a Javier como a Jesús. Yo creo que Javier y luego Jesús, si eres tan amable, para que un poco dispararais esa teoría vuestra y ver un poco vuestra forma de encaminar esto. Y luego yo os lanzo unas preguntas. ¿Os parece bien? Se las lanzo a ellos, pero... Esto es una mesa redonda, o sea que si alguien quiere, o si os parece mejor luego, lo hacemos al final y abrimos un turno de palabras, ¿vale? Cuando quieras. Respuestas yo creo que no vamos a dar ninguno esta tarde, porque tenemos muchas más preguntas que respuestas. Y me parece curioso, Pedro, porque tú has empezado hablando de Cervantes y yo empiezo hablando de Calderón. Entonces, me vais a permitir que lea un pequeño texto, que se titula Encuentro de ingenios. Es un texto teatral. Un tablado sobrio, público alrededor, 2 atriles. Entra don Algoritmo, autor teatral, gallardo, frente a doña Lucidez, autora, grave y firme. Don Algoritmo: si al verbo antiguo el tiempo le añadió imprenta y candil, ¿por qué temer al prodigio que hoy nos presta otro buril? No es monstruo el nuevo artificio si el ingenio lo gobierna. Es pluma que copia luces del entendimiento en vela. Y dice doña Lucidez: pluma sin mano que sangre, candil sin aceite humano. Temo al eco sin garganta que canta sin ser hermano. ¿Dónde el pulso? ¿Dónde el riesgo de errar y alzarse después si un cálculo nos promete acierto limpio y cortés? Y dice don Algoritmo: no canta solo el metal, ni piensa el vidrio ni el hilo. Somos nosotros el fuego que anima su frío estilo. Yo no cedo mi laurel a una rueda de razones. La uso como al coro antiguo que amplía voces y acciones. Doña Lucidez: mas coro hubo de tener rostros, memoria y sudor, no archivos de sombras pálidas que hurtan siglos de dolor. Temo al teatro sin cuerpo, a la musa en alquiler, al gesto que no recuerda de qué herida nace el ser. Don Algoritmo: si la máquina compone por senda que yo le trazo, ¿no sigo siendo yo autor del mapa y del paso a paso? Doña Lucidez: autor es quien se compromete con el peso de su voz, no quien delega en espejos el temblor que exige Dios. La prisa pide milagros, el mercado pide pan. Yo pido tiempo y silencio para escuchar lo que va. Don Algoritmo: que la ley ponga fronteras, que la ética sea farol. Yo invito a abrir los talleres, no así a que se apague el sol. Doña Lucidez: si abres, abre con cuidado, nombra fuentes, paga deudas, defiende al débil que escribe cuando el fuerte se le enfrenta. Don Algoritmo: concedo. Sin ley y respeto, todo avance es tiranía. Mas con pulso, juicio y arte, la novedad es poesía. Se miran, el público murmura, ambos inclinan la cabeza y terminan los dos a la vez diciendo: sea el teatro un encuentro donde el ingenio y la fe hallen entre carne y cables razón para florecer. Y seguro que muchos ya sabéis por qué he leído este texto, os lo imagináis. Este texto lo ha escrito
ChatGPT en 4 segundos a partir de esta instrucción que yo le he dado. Escribe una escena de 2 personajes como si fuera el Calderón de la Barca, en la que un personaje es un autor teatral a favor de la inteligencia artificial y otro es una autora en contra de la IA. Ambos están en un encuentro público sobre nuevas tecnologías aplicadas a la creación. Tiene que ocupar, como mucho, una hoja A4. Y hace esto. De manera que si solo predice palabras, las predice muy bien. A mí me parece muy inquietante esto. Bueno, hecha esta introducción y para un poco plasmar de manera práctica un poco de cómo levantas esto. Porque yo hablo ya desde el autor, como hablaba Jesús, entonces claro. Es verdad que estamos como un poco desconcertados con todo este asunto. Yo, de manera muy breve, bueno, pues me he propuesto resumir un poco, contaros dónde estamos los autores a un nivel, si queréis, más institucional, más asociativo en este tema de la inteligencia artificial. Si pensamos primero en todo tipo de creadores, a raíz de que entró en vigor un reglamento del Parlamento Europeo en el año 25, o sea, el año pasado, pues se publicó un manifiesto que ha sido firmado por 9 asociaciones, las más importantes del país, de escritores, de traductores, de creadores de cómics, de profesionales de la danza, de directores de escena, de guionistas, y ahí se orienta hacia cuáles son los riesgos que los creadores vemos en la inteligencia artificial. Y esos riesgos son, así muy resumidos, la defensa y la protección de la libertad de expresión, de la creación y del trabajo digno de los profesionales de la cultura, la protección y el cumplimiento y el respeto de los derechos de autor, y eso se traduciría en la autorización previa expresa de los autores para que sus obras se utilicen para entrenar a la inteligencia artificial, que se remunere ese entrenamiento, que se retiren del mercado los modelos ilegales, que también hay alguno por ahí, se indemnice si esos modelos ilegales han hecho un uso ilícito de las obras, que los productos creados por inteligencia artificial no sean considerados obra de creación intelectual, respecto a lo que decía Pedro. Desde el punto de vista de los creadores, algo que escribe una máquina no es digno de ser considerado un producto artístico. Y que si lo son, que sean identificados, que el público sepa, que el lector sepa que esa obra se ha creado por inteligencia artificial. Que las grandes tecnológicas sean transparentes a la hora de decir si han pagado, si no han pagado, si los productos están creados por inteligencia artificial en un porcentaje o no, y que sean ilegales las cláusulas que hay por ahí en algunos contratos y en algunas de consentimiento tácito. O sea, tú utilizas una determinada aplicación, una herramienta, y entonces consientes tácitamente en que eso que tú estás escribiendo sea utilizado para entrenar la IA, ¿no? Pues se persigue que eso sea ilegal. De manera que, resumiendo mucho, como veis, digamos que las reivindicaciones van por 2 grandes vías. Uno, los derechos de propiedad intelectual, quién es el creador, a quién reconocemos como autor de una obra, y los derechos de explotación, quién tiene que ser remunerado, quién tiene que ser pagado por la comunicación pública de su obra. Bueno, pues a partir de ahí, y en esta misma línea, hace un mes, escaso, mediados de diciembre, el Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO, que es un poco el que vela porque los autores recibamos las compensaciones que nos corren, entre otras cosas, porque tiene una labor muy amplia, pero se reciban las compensaciones que tenemos que recibir, pues por copia, tal, etc. Bueno, en fin, no voy a entrar ahora en estos tecnicismos. Pues ha publicado unas recomendaciones bastante exhaustivas para que los autores, cuando las tecnológicas les piden que cedan sus obras para el entrenamiento de la IA, no acepten cualquier cosa. O sea que, de alguna manera, desde el ámbito general de los creadores, estamos ahí. Los escritores. Bueno, pues los escritores, ya nos centramos en el ámbito literario. Pues en 2024 se publicaron las conclusiones de un estudio que se hizo, lo impulsaron las principales asociaciones de autores del país también, y se hizo sobre una base de 821 encuestas. Y esos resultados indicaron que
el 96,5% de los autores creían que tenían que dar un consentimiento expreso para que sus obras se pudieran utilizar. Pero la mitad estaba dispuesto a consentir, siempre que la remuneración fuera justa. Y yo voy lanzando que, si os fijáis, nos estamos moviendo todo el rato en términos un poco en lo económico y en lo legal. Bueno, y la cosa es bastante más profunda. Al mismo tiempo, los autores entrevistados estaban divididos al 50% en los que autorizarían el uso de sus obras y los que no. O sea, el 96,5% consideraba necesaria la autorización, pero al mismo tiempo decían, ya, pero yo, si me lo pidieran y si yo quisiera autorizar, que me lo pidieran para ya consentir, pero no autorizaría. O sea, mitad y mitad de los autores. Y hay un libro que es muy interesante, que está en internet, yo os invito a que lo consultéis si os interesa este tema, que es el segundo libro blanco del escritor, de la Asociación Colegial de Escritores, que ha hecho también a través de una encuesta a 600 y pico autores un ranking de las preocupaciones más importantes de la autoría respecto a la inteligencia artificial. Y entonces, de mayor a menor, lo que más preocuparía sería la devaluación de nuestro trabajo, la pérdida de calidad y originalidad de los contenidos, la indefensión ante la vulneración de nuestros derechos de propiedad intelectual, la publicación de obras creadas en su mayor parte con inteligencia artificial generativa, y luego en los últimos puestos la producción masiva de obras que saturasen el mercado con creaciones de baja calidad, la publicación de libros con información sesgada o falsa, y por último la desaparición a medio o largo plazo del oficio de escritor. Bueno, y ahora viene un dato que yo cuando lo leí a mí me chocó bastante, porque estamos ahí, estamos dando vueltas, pero resulta que de todos esos autores entrevistados, el 81% nunca utiliza las herramientas de inteligencia artificial. Yo la conclusión que extraigo es que tenemos miedo, nos inquieta, pero es que ni siquiera sabemos cómo funciona. No nos hemos metido ahí a ver realmente de qué va esto, ¿no? Y hasta dónde puede llegar. Bueno, los jóvenes, hay una diferencia intergeneracional. Los jóvenes, digamos que sí ven la IA como una herramienta pues para traducir un texto de otro idioma, para dar vuelta a alguna idea, en línea de eso que tú has enumerado como los riesgos menos gravosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, dicho todo esto, y termino ya enseguida, porque tampoco me quiero extender mucho. Aquí vemos que hay como dos cuestiones desde mi punto de vista. Yo creo que primero, la necesidad de formación y de conocimiento de los propios autores respecto al uso de la IA, antes de ponernos de poner el grito en el cielo, ¿no? Porque yo recordaba, no recuerdo muy bien dónde leí, pero hace tiempo, viendo todo esto, yo me acordaba de aquellos testimonios que cuando se inventó el ferrocarril aseguraban que el cuerpo humano a velocidades mayores de 20 kilómetros se desintegraría, ¿no? Pues es que estamos un poco, a veces yo creo que estamos en ese miedo, ¿no? a la nueva técnica. Y en segundo lugar, hay otra cuestión que a mí me parece preocupante, que es que si nos fijamos bien en lo que está pasando, estamos todo el rato a remolque de las grandes tecnológicas. Es decir, no somos los autores los que estamos diciendo que por dónde podría ir. Puede ser más o menos lógico, según la lógica del mercado, pero a mí no me parece tampoco ético. Estamos como reaccionando a lo que va proponiendo la inteligencia artificial que va por delante de nosotros, en lugar de ver realmente desde el punto de vista de la profesión de los autores qué se podría aportar y qué sería lo lícito en el desarrollo de la IA antes de que ellos se pusieran a trabajar en ello. Sé que es la carta de los Reyes Magos, pero bueno. Y ya, si hemos hablado de creadores en general y después de escritores en general, vamos con los autores de teatro. Hay una plataforma que se llama Dramaturgia en Red, que agrupa a las asociaciones profesionales de autores de teatro de este país, empezando por la nuestra, Asociación de Autores y Autoras de Teatro, que es de ámbito nacional, pero luego están dos de Cataluña, Murcia, Valencia, Baleares, etc. Bien, en esa plataforma nos juntamos en la muestra de autores de Alicante
la señora muestra de autores de Alicante en el pasado octubre, noviembre, estuvimos en una ciudad del Moralillo, nos reunimos todas las asociaciones y previamente habíamos hecho una encuesta entre nuestros asociados para saber cuáles eran los temas que más les preocupaban. Y el número 1 era la inteligencia artificial, cosa que resultó bastante sorprendente, porque anda que no hay temas para que nos preocupen, o sea, que no nos estrenan, que no nos pagan, que no nos contratan, que no tal. Hay miles de temas, ¿no? Pero el primero era la IA. Entonces, bueno, pues ahí las asociaciones, como línea de trabajo para este año y para los venideros, pues establecimos, uno, lo que hemos comentado antes, la formación, y dos, trabajar por la inclusión de cláusulas en los contratos que firman los dramaturgos que los protejan del uso fraudulento de las tecnologías de inteligencia artificial. Dicho todo esto, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues decía yo antes que quizá este tema, y aquí ya voy a lanzar, para si les queremos recoger, voy a lanzar algunos cables, algunos hilos. Yo creo que va mucho más allá del tema de que se nos remunere, no se nos remunere, se nos pida permiso, no se nos pida permiso. Porque estamos hablando de un partido todo el rato en que juegan las grandes tecnológicas y los autores. Y a lo mejor nosotros somos los jugadores, pero hay árbitros. Esos árbitros, para mí, yo veo dos fundamentales. Uno es el mercado y otro es el público. El mercado, ¿cómo van a reaccionar las productoras, los agentes teatrales, cuando sepan que utilizando, que si quieren hacer, por ejemplo, 4 escenas al estilo del Siglo de Oro para hacer una campaña escolar, en lugar de encargárselas a un dramaturgo, pueden hacer lo que he hecho yo, meter una instrucción y tener esas 4 escenas en 12 segundos para trabajarlas con los alumnos. Esos agentes se van a comprometer, como nos podemos comprometer los autores, a no hacer, a respetar la figura del autor como creador y utilizar la inteligencia artificial no para sustituirlo, o no para que se quede solo como un corrector de textos o un revisor de lo que ha creado la máquina. Eso por un lado, y luego por otro lado el público. ¿Estamos dispuestos a aceptar obras generadas por inteligencia artificial? Y a lo mejor decimos ahora, no, porque somos dignos y porque somos tal y porque el autor... Pero recordad la que se montó cuando se empezó a hablar del final de la animación tradicional en cine, porque qué iba a ser los animadores y qué iba a pasar si lo hacía un ordenador, y ahora vamos todos tan contentos a ver las películas de Pixar que están hechas desde el principio hasta el final con animación por ordenador, y hay auténticas maravillas, ¿no? Es decir, ¿estamos en la técnica, como tú decías, o esto es algo que va a afectar más allá? Los de Pixar también hay creadores. O sea que exacto. No hay animadores claro, un carboncillo. Claro. Entonces, y ya con esto acabo, de verdad. Entonces, la cuestión es que a lo mejor es que después de formarnos y después de aprender a utilizar la inteligencia artificial, tenemos que aprender a escribir de otra manera, no sé, u otras cosas, porque también hay otro tema. Mientras la inteligencia artificial esté en manos de las grandes tecnológicas, nunca van a escribir divinas palabras. La de Valle Inclán con un enano y una historia de pasiones, de ambiciones, de sexo, de violencia, de brutalidad en la Galicia profunda. Eso no lo va a hacer Silicon Valley, porque digo yo que habrá una censura de temas, de formas. Bueno, ya, porque ya me sé un jardín del que a lo mejor no sé salir. Así que simplemente quería compartir estas ideas, hacer una especie de resumen de por dónde van nuestras reivindicaciones, y no he podido resistirme a leeros el texto este de Calderón Labarca II. Quiero contaros una historia. Yo creo que no está porque le he dado y estaba... A ver, No, porque seremos más correctas. Voy a contaros una historia.
los 65 años, pensé escribir una obra. Y como soy un insensato, alquilé un teatro para estrenarla, antes de escribirla. Tenía 20 años, no es así. Sigo siendo insensato, pero no tanto. No sé si a lo mejor, variando el volumen, ¿quieres que vaya a buscar a Isabel? Sí. A lo mejor. Es que yo creo que tenemos el volumen un poquito bajo a lo mejor del micro y lo podemos regular un poco más, si quieres. Sí. Entonces, el empresario, ya que había cobrado el alquiler del teatro, me dice, ¿de qué va la obra? ¿De qué va a escribir? Y digo, es que había pensado, porque supe entonces que cuando muchos milicianos huían hacia Valencia para coger el barco, para exilarse después de la guerra, ocurrió que no había barcos ya. Y aquello era una estratagema para, conforme iban llegando a Valencia, detenerlos y, bueno, fusilarlos o procesarlos. A mí aquello me impactó y yo quería escribir una obra sobre eso. Cuando yo le digo al empresario, a Benítez se llamaba, de Teatro Recoletos de Madrid, de lo que iba a la obra, dice, eso, una cosa de la guerra, eso no interesa. Y como soy un insensato, pues la misma, dice, pues no interesa, pues no la escribo. Y la obra se quedó sin escribir. Era una cosa, y siempre me quedó en la cabeza esa obra que no había escrito. Mucho más fuerte y mucho más impacto cuando supe que en aquellos mismos años Samuel Beckett había escrito una obra que era una serie de gente esperando a Godot, que Godot no llega. Y estos eran una serie de gente que iban a un sitio que no existía. Vi una correlación con esa obra, además en los mismos años. Él era mayor, él había vivido la guerra, tenía otra trascendencia la obra. Pero yo estaba, siempre me quedó la inquietud de escribir esa obra. Y bueno, nunca, como estoy en otro momento vital, pues no la escribía y ahí estaba regulada. Hasta que Concha me dice, vamos a hablar de inteligencia artificial. Y dice, esta es la mía. Voy a dar que me la escriba la inteligencia artificial. Eso ya no, o sea, son esos proyectos. A lo largo de la vida uno va, al menos a mí me ocurre, amontonando proyectos que no hace. Tengo muchas obras que no he escrito, generalmente porque pensando en ellas adelanto el final. Y una vez que conozco el final, pues ya, ¿para qué la voy a escribir? Ya se me va a pasar. A mí me gusta escribir averiguando qué es lo que va a pasar. Como en esta sabía lo que iba a pasar, iban a llegar a Valencia y no había barcos, pues ya se quedó. Es una de las muchas obras que hasta hoy siempre oculta, o sea, pendiente de ser escrita. Entonces me voy a la inteligencia artificial, le cuento, me pide una escaleta. Para mí la escaleta es como nombrar a la bicha. Odio la escaleta, porque la escaleta es la que me obliga a saber qué va a ocurrir al final. Y yo no quiero saber, yo quiero ser sorprendido por lo que escribo, divertirme con lo que estoy escribiendo. Entonces, bueno, pues le hago una escaleta, le cuento el argumento completo. Entonces me pregunta que cuáles son los personajes. Entonces construyo unos personajes, le voy contando qué es lo que van a hacer, qué relación tienen entre ellos, es un maestro, el alcalde, que es un agricultor, la chica que es un estudiante, el otro que es el cartero, incluso me hago mi esquema ideológico. El maestro es el que emite ideología, el agricultor es el que ejecuta, que es el alcalde, el cartero es el que transmite y la chica es la que lo va a sufrir. Tanto en la construcción de la ideología, le doy la obra hecha. Y le digo que me haga una prueba, me ofrece hacer una prueba. Por cierto, muy educado, ¿eh? Una cosa, muy educado y muy pelota. Y siempre te dice, estupendo, magnífico, qué bien está, qué buena idea. Qué bueno soy. Entonces tú vas cayendo en el juego y construyes esa historia y a los 15 minutos me hace la prueba. Como yo le había puesto el título a la obra, Destino Godot, por hacer homenaje a Beckett, puesto que yo había visto ya las relaciones, en vez de esperar a Godot, vamos a Godot. Destino Godot, pues él entiende que tiene que hacerme un Beckett y me escribe una obra de Samuel Beckett. Digo, no, tienes que distinguir el personaje, excelente acotación, y me hace correcciones. Y le vuelvo a decir,
todos los personajes me hablen igual, digo, hombre, son distintos, distintas clases sociales, tienes que distinguir el personaje, y me distingue el personaje. Total, que en un transcurso de 4 horas que estuvimos dialogando, al final de la mañana me hace una obra de hora y media, completa. Un tostonazo. Un tostonazo. Que por un lado tenía becas, por otro lado, como le había dicho en algún momento, porque en algún momento me ofrecen los parlamentos más largos, menos largos, y uno no, el texto picado. Pues entonces me hizo un tipo David Mamet. O sea, no sé, cada uno, nadie decía más de 3 palabras. Tenemos que hablar un rato, a ver qué es lo que quieren. Toda que yo, al final el resultado fue deprimente. Pero bueno, yo quería sacar conclusiones, no hablar de oídas, no venir aquí a hablar de oídas, y algo experimenté ahí y es lo que voy a contaros. Porque mi gran conclusión, mi gran aprendizaje y luego lo que he ocurrido es que aquella obra no la había escrito yo. Pero, si yo voy a escribir, al final he escrito este. Es como si yo te cuento una obra y escríbemela. Y tú me las traes escritas y tengo que averiguar. Había aprendido lo esencial. Porque imaginaros, poneros en la idea de que cualquiera de nosotros tiene un encuentro personal con otra persona de la que se enamora y le gusta y está emocionado con ella y van avanzando y llega el momento de llegar a la cama. Ya hemos calentado motores y vamos a entrar en la hora de la verdad. Y entonces dice, no, espera un momento, porque conozco un amigo que lo hace mucho mejor que yo. El tema esencial, la base de todo esto, es que lo haces tú o no lo haces. Yo me pongo a escribir porque me gusta escribir, no porque me gusta que me escriba otro. Entonces, cuando me pongo a escribir, entonces, claro, evidentemente no podía, después de haber desembocado en todo este proceso, quedarme quieto ahí. Y entonces dije, bueno, ahora voy a escribirla yo. Y me puse a escribir. No sé si seré capaz o no, porque ya no tiene uno la misma energía que en otros tiempos. Para escribir teatro se requiere una energía, se requiere un punto vital fuerte. Y empecé a escribirla. Bueno, en la segunda página aparece, no lo voy a decir porque si no me reviento a mí mismo la escritura. En la segunda página aparece de pronto una frase que alguien dice que no estaba previsto, que dijera, pero que en aquellos personajes que van perdidos, con una brújula que no les funciona, con un mapa que está en blanco y que no saben a dónde van, ya el tema de Valencia empieza a desaparecer y empiezo a encontrarme con unos personajes que van perdidos, que van huyendo de su pasado y que no saben a dónde. Y de pronto uno de ellos dice una frase que yo no diría aquí, porque sería romper la tensión que yo tengo que mantener dentro de mí para averiguar qué es lo que significa esa frase, y esa frase me rompe toda la función. Todo el esquema que le había dado la inteligencia artificial se viene abajo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está contando con una base de datos que tiene homologadas una serie de situaciones y va a sacar el común denominador de toda ella. Va a sacar un punto que está en la mediocridad, pero no va a tener la imprevisibilidad. Y a mí lo que me interesa de la escritura, y por eso digo que no me gusta conocer los finales, es lo imprevisible. Esa frase imprevisible que yo jamás pensé que iba a escribir y que ha alterado por completo el sentido de la obra, y es la que ahora quiero saber a dónde van, por qué eso. Y eso no estaba en la escaleta, está porque estaba escribiendo. Si yo iba a pensar en vacío sin escribir, el hecho de escribir, el hecho de organizar tu mente. El problema es que nuestra mente está esencialmente desorganizada. Y la diferencia que tiene la mente humana de la mente de la inteligencia artificial es que mientras que la mente de la inteligencia artificial archiva todo, nosotros archivamos selectivamente. Y tenemos una serie de archivos aislados, desconectados, que hemos seleccionado, porque hemos considerado importantes, sin saber que lo hemos seleccionado, pero son los que recordamos. Y en un momento determinado se produce un cortocircuito. Es imprevisible, pero se produce una conexión entre ideas que estaban aisladas. Y esa es la inspiración. Eso es lo que siempre se llama inspiración. Es el evento que de pronto te precipita a algo que es lo desconocido. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la base de datos. Tenemos solo los datos que eran esenciales para nosotros.
y no nos perdemos en la inmensa mayoría de datos. Y esa selección precipita unas decisiones que es lo que determina la obra de creación. Si acabo la obra, la publicaré, si no la acabo, será... Dinos el título, Jesús, dinos el título. El título, Destino No, Godó. ¿cuál? Ah, ya tienes el destino. Destino Godó. Destino Godó. Puede que cambie, Vale. puede conocer la Pues te digo. Claro, porque el problema es que ahora ya las relaciones personales entre ellos son distintas. Es decir, todo empieza a cambiar porque la obra se escribe sola. Es decir, si algo, los que escribimos de esto, si algo tenemos que saber, los que escribimos, es que las obras se escriben ellas. Es decir, tú las pones en marcha y tienes que escucharlas. Y te van conduciendo por aquí o por allí. Al menos en mi caso. Y eso es lo que me divierte. O sea, yo soy el primero que se ríe con mis chistes. El primero que se intrigue con mis desconocimientos. El primero que se sorprende con los finales. Porque lo estoy haciendo. Pero ese proceso de humor, de sorpresa, de intriga, es el mismo que luego va a recibir el público cuando se sienta en la butaca. Porque ha sido vivido en directo. Porque se ha construido vivo. Y se ha construido con indefiniciones, con lagunas, con vacíos y con conexiones imprevisibles. Esa es mi relación con la inteligencia artificial, que creo que no volvería a visitar, salvo cuando tenga que buscar un dato, cuando se murió Felipe no sé cuánto, o cuando se murió, o cuando se hizo una exposición, quien sea. Para datos, no digo que no sea útil, pero como elemento de creación, a mí esencialmente no me interesa. Bueno. Tres preguntas. Yo digo, no vaya a ser que luego quedemos por aburridos, vamos a coger una seria y dos con un cierto toque de humor. Además, sabiendo que la mayoría son directores también. La primera ya ni la digo porque se ha repetido muchas veces a lo largo de esta mesa redonda, ¿no? O sea, esa respuesta, la respuesta pues la que ella me mandó, que queréis que la creatividad, la autoría teatral nace más de romper patrones o de reconocerlos para crear conflicto y traicionarlo. Es un poco lo que pues estamos viendo. Bueno, pero luego le dije, colócate en el personaje de un actor. ¿Bien? Adopta la personalidad de un actor o actriz y lanza dos preguntas. Ahora como directores. La primera fue, si yo llego puntual, nunca discuto una indicación y tengo memoria infinita, ¿de verdad que no me daríais un papel? Sí. Todos. Y la segunda era, porque luego le dije, ahora entras a un casting. ¿Qué dirías? Perdón, es mi primer casting. ¿Esto va de hacerlo bien o de hacerlo interesante? Bueno, me parece que, pues eso, es darle los... ¿Cómo se llama la palabra que es? Las órdenes. Prompts. Pues es que... Indicaciones. Pues indicaciones. Darle las indicaciones correctas y para que adopte una personalidad en concreto y como bien dice Jesús, nunca te echa para abajo, te sube la moral muchísimo. Qué buena idea, qué maravilla. Sí, te dice, ay, es verdad, Es verdad. tenía razón, las setas eran venenosas. Bueno, pues si os parece abrimos un poco el turno de preguntas si es que lo queréis añadir más. ¿Queréis añadir algo más? Entonces empezamos el turno de preguntas. Se me ocurre una. Escuchaba a un científico que decía que estaba muy interesado en la IA y había hecho un experimento, había metido todos los chistes de Chiquito de la Calzada a la IA y le pidió que hiciera uno. Salió uno muy malo. Bueno, pues haz 100. De los 100 tampoco sacó ninguno bueno. Y entonces a mí me va el punto de que a lo mejor lo que le falta a la IA, que a lo mejor no deberíamos llamarla inteligencia, sino listilla artificial, porque inteligencia es resolver un problema totalmente nuevo con los conocimientos de problemas antiguos, pues a lo mejor lo que le faltaba a la IA para hacer un chiste gracioso, o lo que le habría faltado para crear una canción buena de los Beatles, no es copiar el estilo de los Beatles,
sino tener un input nuevo de los Beatles, porque de repente le gustó una obra de Mozart que escuchó y metió algo de lo que escuchó en una nueva canción y creó algo nuevo, a lo mejor le falta eso a la inteligencia artificial y la estamos llamando con un nombre que todavía no se merece. Y por lo tanto, no crea. Crea gemelos muy buenos o mezcla obras y a lo mejor mezclaría dos estilos de pintores y saldría un cuadro que nos llamaría la atención y nos quedaríamos viéndolo, pero a lo mejor no te está diciendo nada que te interese ni está creando nada. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Realmente es una inteligencia o es otra cosa lo que tenemos ahora? Yo creo, es que Perdona, como científico hay otra opción, y es que los chistes de chiquitos sean todos malos. Quería empezar por él porque igual no era el humorista más mejor elegido para la prueba. ¿Y ha salido lo mismo que de un genio? Pues posiblemente también, ¿no? No, yo iba a comentarte que, vamos, efectivamente yo creo que la inteligencia artificial produce y el autor crea, o sea, yo no creo que se pueda llamar creación. Y creo, me parece que la explicación que hemos dado va por ahí desde un punto de vista mucho más fiable de lo que yo pueda creer o pensar. Entonces, bueno, pues nada, simplemente eso, que efectivamente en el caso de llamar creación, eso que os he leído yo al comienzo de la exposición, ¿no? Vale, podemos discutir toda la tarde de si es más Calderón, menos Calderón, si de verdad imita Calderón o imita Calderón. El tema yo creo ya no es que cree o produzca, sino que puede producir de tal forma que se haga pasar por creación. A mí esa escena, ¿qué queréis que os diga? Yo no he utilizado, voy a hacer lo que has hecho tú, Jesús, porque me ha picado la curiosidad. Voy a empezar, sí, me voy a inventar una obra tal y lo voy a... Porque yo no he utilizado, os prometo que es la primera vez que utilizo la inteligencia artificial para escribir una escena de teatro, esta. Y la verdad es que vamos, cuando lo leí, dije, esto es increíble, vamos, y sí, habrá cogido todo el corpus de no sé cuantísimas obras de Calderón, más todas las rimas del teatro del siglo de oro y todo lo que queráis. Pero estamos dispuestos a darlo por bueno, aunque no sea una creación original. Es que ahí está, yo creo, el problema. Si como espectadores o como productores o como público, bueno, el público es lo mismo, si estamos dispuestos a aceptar eso, creo que ese asunto es lo que puede hacer que se vea menoscabada nuestra profesión y el hecho mismo de escribir. Pero no le estaremos teniendo demasiado miedo. Hablo desde el punto de vista artístico, a lo mejor desde el económico, por todas sus implicaciones, desde el legal, pero como artista, no le estaremos teniendo demasiado miedo a la inteligencia artificial. Pero puede parecer yo no tengo miedo. No, pero el clima parece que es ese. Yo como artista estoy con Jesús. Uno escribe porque quiere escribir y porque le llama y porque siente ese impulso. Entonces, ninguno vamos a dejar de escribir por mucha inteligencia artificial que haya, como si los modelos se perfeccionan y son dentro de un año 10 veces mejor que los que hay ahora. Nosotros no vamos a dejar de escribir. Pero claro, sí que hay algo que esas obras creadas por inteligencia artificial sí que pueden causar una interferencia en nuestra forma natural de comunicación, que es que nuestras obras lleguen al público, en el caso de los autores de teatro, a los espectadores, en el caso de las novelas a los lectores. Es que ahí está. Sí, nosotros, miedo por nosotros dejar de escribir o porque nos afecte al estilo y tal, digo ninguno. Pero sí que me produce inquietud pues saber cómo se va a asimilar, cómo en el conjunto de la profesión teatral, y hablo ya de todo el conjunto de productores, de distribuidores, de cómo se va a asimilar el asunto de la IA. Los traductores están en pie de guerra, los diseñadores gráficos están en pie de guerra, porque es que ahora mismo sabemos que la inteligencia artificial te hace un cartel estupendo por metiéndole cuatro instrucciones para que funcione esa obra. ¿Qué pasa con el diseñador? ¿No? Pero no es tanto que el diseñador o nosotros vayamos a dejar de crear, como que esas creaciones, esas con inteligencia artificial pueden usurpar o pueden interferir el lugar que de manera natural es el que nosotros tenemos para hacer llegar nuestras creaciones al público. Pero yo creo que está totalmente validado ya. O sea, ya como público, estoy hablando a nivel totalmente general, asumimos esto. O sea, hemos asumido la música que no se toca o el cantante que no canta hace años. ¿Cuál es la diferencia? En realidad es ninguna. Es decir, ese texto de Calderón
Si nos hubieses jurado y perjurado que lo has escrito en el metro yendo para acá, hubiésemos dicho, te ha quedado de maravilla, enhorabuena. Entonces, primero, no vamos a tener herramienta para distinguir, porque no la vamos a tener. Y estamos hablando de IAs que andar por casa, gratis, en una aplicación, estamos hablando de una IA de verdad. O sea, las IA de verdad sí que pueden dar miedo. Pero, primero, no vamos a tener una herramienta para discernir, y aunque la tuviéramos, la hemos validado ya en la música de tiempo, por ejemplo. Gente, que un cantante, como su propio nombre indica, cantaba. Ya no hace falta. O sea, ahora mismo hay gente haciendo conciertos de 60.000 personas que no canta, pero sin ningún... O sea, que no es una trampa, no hay ningún artificio. Te dicen, yo hago un show, hago tal, en la máquina, que... Porque ya no utilizamos el autotune para un efecto. No, no, no. Es que yo que canto como horrorosamente, no desafino ni un segundo. Vos vais a peor. Ya lo hemos validado. En la música, yo creo que lo tenemos más que validado para todo lo que tenemos. No sé si para bien o para mal, pero eso sí. Es que yo creo que todos vamos abocados a ello, ¿no? Un poco. Pero... El problema no está aquí. El sonido, claro. Como un acople, o un móvil que se ha puesto en acople, un acople, porque si hay un sonido, no sé si apagamos este ya que no lo utilizamos. A ver si pudiera ser por ahí la cosa. Le apague. Se está boicoteando. Ninguna mano levantada, un rato. Sí. Yo quería contar una anécdota y es que yo vencí una vez a la inteligencia artificial. En taller de escritura, la persona del taller de escritura ha escrito un libro sobre cómo utilizar la inteligencia artificial, pero un día que no fue, ella, hicimos yo le había hecho un verso, yo soy un ripioso, hago muchos ripios a mis amigos, le había hecho un soneto acróstico y dactílico a una compañera. Entonces me dijo un compañero, dice, vamos a ver si la inteligencia artificial lo haría bien. La inteligencia artificial hizo el soneto acróstico, o sea, el soneto dactílico. Sonaba dactílico, pero no era dactílico. Dactílico, para el que no sepa, es que lleva acento en primera, cuarta, séptima y décima, ¿no? Pues había versos que sí, versos que no. El tono era dactílico, pero para el acróstico dijo que faltan datos. Para el acróstico. Claro, pues, o sea, que al final, si es que lo que hace la IA es imitar, o sea, que no hace otra cosa. Claro, al fin y al cabo están detrás. Quien mete los datos, aunque te volvía la luz en 4 segundos, y quien mete los datos es un ser humano. Entonces el ser humano, pues hay veces que no es algo. Yo me he quedado... Yo quería pedirte, por favor, que me leyeras las 4 últimas estrofas de ese Calderón de la Barca, sobre todo lo que dice... Uno era arborismo y cuál era la otra protagonista. Doña Lucidez. Por favor. ¿Los 4 últimos versos? No, sí, yo no he querido tocar nada porque he dicho Es que no me acuerdo de la frase bien dicha y completa. Si nos ponemos, seguro que la encontramos. Por eso decía, podemos estar un buen rato toda la tarde diciendo, pues esto no es Calderón, esto es más López, esto Calderón no lo... Bueno, y eso es por no hablar de los anacronismos que hay de vocabulario también, ¿no? Pero bueno. No. Pero a ver, los 4 últimos versos. Sí, me parece que sí. Estaba ya al final. Dice, Lo decía Lucidez. Lo último que dice doña Lucidez sola es: si abres, abre con cuidado, nombra fuentes, paga deudas, defiende al débil que escribe cuando el fuerte se le enfrenta. Ay, no, pues entonces un poco más adelante. Autores que compromete con el peso de Algo su de voz. honor y respeto y gloria, es que no me acuerdo exactamente de la frase. ¿Y qué hacemos con el honor, la gloria? Dice, autores que se compromete con el peso de su voz, no quien delega en espejos el temblor que exige Dios. La prisa pide milagros, el mercado pide pan. Yo pido tiempo y silencio para escuchar lo que va. Te la podemos pasar. Es que me gusta como lees. ¿Lo podemos? Por la absurdez de tener que cerrar el centro, nos leía.
Sí, claro. Lo otro era más raro. Eso que va a poner es la segunda versión conmigo. No se lo des que te lo copia. Yo soy una listilla. ¿Alguien más quiere...? ¿Sí? Yo sí siento contradecir, creo que en general el texto de Calderón y a Javier de Dios ha gustado. Yo tengo que decir, Javier, yo si sé que el texto es tuyo, yo estaba callada, pero como sé que lo ha escrito la IA, te voy a decir la verdad. Lo primero que pienso es que ese texto no puede ser de Calderón porque parece un diálogo cortesano. Lo ha escrito alguien que no sabe lo que es el teatro, no hay conflicto. Claro. O sea, ¿cómo puede ser un texto del mejor, uno de los mejores dramaturgos de todos los tiempos que no sepa ni lo que es un texto dramático? No hay conflicto, porque parece están de acuerdo. Yo digo, ¿cómo Javier ha escrito esto si Javier escribe bien? Hay un diálogo en el que hay una oposición. Hay una oposición, Él dice, pero muy pues yo, cortesana. pues la tecnología sí, la otra, la tecnología no, pero no hay, efectivamente no hay un conflicto. No hay un conflicto dramático, Claro. Calderón nunca hubiera escrito eso. Y luego me ha hecho pensar también, hablando de Calderón y pensando en la obra maestra de la vida sueño, Sí. que claro, ¿qué es lo que nos viene a decir la vida sueño? Pues que la vida nada es predecible. Y justamente la IA está jugando con la predictibilidad, está haciendo combinaciones y averiguando la más predecible. Entonces, nunca la IA puede hacer una creación interesante, viva, porque la vida es libertad y es libre albedrío, está diciendo Calderón de la Barca. Entonces, no puede hacer algo a partir de decir, vale, yo hago una combinatoria, como hay por ahí un diccionario combinatorio del español, y esta me combina con esta con esta tal, y a ver qué sale. No, porque justamente está negando la libertad humana. O sea, está negando la vida, la sangre de los textos. No puedo estar más de acuerdo, Berta, contigo. Totalmente, absolutamente. Pero eso es que es lo que dice Jesús. El problema no está aquí, es que está allí. Sí. O sea, sí, seguramente que además pues es que toca Calderón, no, eso está. Efectivamente, claro, y claro que no hay conflicto, y claro que es una cosa, un texto superficial. Pero, ¿y si se acepta? He puesto deliberadamente el ejemplo que os he puesto. ¿Y si de pronto un profesor de secundaria que va hasta aquí, que no tiene tiempo para buscar textos, que no controla tampoco mucho el siglo de oro, pero resulta que quiere hacer para la muestra de fin de curso unas escenas que suenen como siglo de oro? Y acepta eso, y eso se lo estudian sus alumnos de teatro y lo representan sus alumnos de teatro como si fuera. O sea, si yo el peligro lo veo ahí, no lo veo. Yo presento la obra que ha escrito la IA a un concurso. Y presento la obra que voy a escribir yo a un concurso. Y resulta que gana la que ha escrito la IA. Pero es que resulta que la que ha escrito la IA tiene la ideología de quien ha programado la IA. Ese es el problema. No necesariamente, yo creo que la IA tiene la ideología de que interpreta con ella. O sea, si tú eres... Yo cuando tampoco soy un usuario de la IA, pero la IA sabe de qué voy y me da unas respuestas que se adecuan a mi pensamiento. La IA es psicópata. La IA se va a acomodar a ti. Hasta un punto. Hasta un punto no, porque es que da igual. Pero si la IA repite patrones, no es que la IA a ti te dé una solución, No, sino que ha cogido el patrón de tu pero la IA te forma acaba conociendo como la IA también, que ya le más conociendo y tal. O sea, que la IA se acomoda mucho, porque es una cosa de consumo. Cada vez que tú le das, hay un negocio detrás. Entonces se va a acomodar a ti. Mira, hasta donde llegues, tú vas forzando la máquina hasta donde llegues. Yo, por ejemplo, ahora en Facebook, si he mirado 4 veces temas de Jaén, ahora ya no veo publicaciones de ninguno porque me tiene bloqueado con temas de Jaén. Que me interesa, pero yo tengo que bajar 80 publicaciones para encontrarme a alguno de vosotros, a mi amigo. ¿Por qué? Porque la IA ha pensado que me gusta eso y me lo da. Exactamente, pero también inclinaciones, Pero, también opiniones, también... ¿La IA ha pensado? No, hace poco, Ángel Berenguer, teórico, persona del teatro, los conocedores del teatro conocían, ¿no? Un catedrático que estuvo en Alcalá y que ya está jubilado, escribía que se iba de beta porque en sus publicaciones había hecho un ataque a Trump. Y cuando había hecho un ataque a Trump, era algo directo, le había bloqueado.
Quiero decir, te va dejando, te libre, hasta donde un punto donde se viene peligroso y ahí te coge y tu comunicación. Si la estás viendo todo, de pronto te dice que la estás viendo todo y no lo está viendo nadie. Sí, por supuesto. Pero otra cosa es la IA exactamente, y eso se acomoda. No es un inocente el que está al otro lado. Es la programación del algoritmo. A ver, que no. O sea, que esto funciona con datos. El algoritmo es sota, caballo y rey. La cosa es que al final es lo que pasa con la IA, se alimenta de los datos y es a partir de los datos con lo que monta las estadísticas que alguien decía para luego decir, pues esta palabra parece que encaja o estos humanos se creen que esto encaja. El problema está en que si los datos, o sea, el algoritmo no tiene sesgos, lo que tiene sesgos son los datos. Si resulta que entrenamos a un modelo de lenguaje o de una generación de reconocimiento de caras y solamente metemos a hombres blancos, pues no va a ser capaz de reconocer a mujeres de color. Y ya está, porque no ha sido entrenada para eso. Entonces, es que la IA tiene sesgos. ¿No? El algoritmo le da igual, si le das datos de mujeres de color, pues va a aprender a diferenciarlos. O sea que cuando se habla de el algoritmo ha decidido, bueno, el algoritmo es otra cosa. Lo que ha decidido han sido los datos y cómo se ha entrenado. Si el mismo algoritmo le damos otros datos, va a funcionar distinto. Entonces, que puede haber, que te moldea las respuestas y ese tipo de cosas, pues sí, pero en realidad hasta un límite. ¿Qué funciona muy bien en la IA? En la IA funciona, y de hecho hay gente que utiliza IA para generar prompts en inglés para dárselo a otra IA, que utiliza ChatGPT y dice, genérame un prompt para aquella otra IA, y yo te lo di en español y tú me lo traduces. Una indicación. Una indicación me la traduces al inglés porque aquella solo habla inglés o entiende mejor el inglés porque ha sido más entrenada con idioma, con textos en inglés. Pensad que el 50%, más del 50% se estima, del contenido de internet está en inglés. El resto es el resto de idiomas, así es que casi todo es inglés. Si la inteligencia artificial, los LLM se han entrenado con inglés, pues hay un sesgo claro. En realidad hay una iniciativa de financiación del gobierno para las lenguas minoritarias. ¿Por qué? Porque pues es que, claro, que se entrenara la IA en euskera, pues es que hay menos texto en euskera. Pero es que si no hay textos con los que entrenar, las cosas no funcionan directamente. No sé a qué venía esto. Entonces, en realidad, al final la IA no piensa y luego en relación a lo de que te recomienda siempre lo mismo, pues o sea, esto es un problema distinto, no de la IA generativa, sino de los recomendadores, pero es que al final, o sea, ¿por qué ganó Trump? En realidad una de las razones por las que ganó Trump la primera vez, y que hay reportajes sobre esto, era por los estudios, los análisis y la forma de manipular a la población que utilizaron desde Cambridge Analytics o algo así que se llama de Inglaterra. O sea que este problema no es de IA generativa, pero es el mundo que nos ha tocado vivir. La cosa es que lo reconozcamos y no nos dejemos engañar. Y claro, y efectivamente, y esto genera bipolar, es un mundo bipolar en el que yo solo leo aquello que me interesa porque es lo que me recomienda el algoritmo, que no es el algoritmo, que es los modelos en función de la parte de recomendación, pero pasa en Netflix. En Netflix, el recomendador de Netflix hace 3 años te recomendaba cosas de verdad. Ahora lo que te está enchufando todo el rato es que veas las producciones de Netflix y da igual que haya muchas otras cosas. Entonces, en realidad, una cosa es la IA, cómo funciona, y luego otra cosa es las mentes macabras que deciden deformarla para que hagan lo que ellos quieren. Quiere decir que si los datos se entrenan solo para que entren esos datos concretos, pues te está llevando hacia ese, te está derivando hacia ese sitio. O sea, pero eso es como en todo, o sea, quiero decir, tú lo decías al principio, la cantidad de dinero y de recursos que hace falta para entrenar una IA es muy amplia. Cuanto más queramos entrenarla, más recursos necesitamos. Lo cual quiere decir que cuanto más dinero yo tenga, la puedo dirigir de la manera que a mí me interese. Que claro, pasa. Tenía una curiosidad porque en esa idea de que parece que estamos al inicio de algo muchísimo más grande, como tú dices ahora, la IA se alimenta de lo que hay creado hasta ahora.
Pero también, como lo que comentabais, la IA va a generar una superproducción de creación. Por lo tanto, la IA en el futuro se alimentará de lo que más haya. Si lo que más hay es lo autogenerado por la IA que tendremos en el futuro, ¿qué va a hacer? Una mierda. Pero añado, eso va a poder ser distinguible, que para mí es la pregunta fundamental. A ver, es que en realidad esto ya se ha experimentado, ya se han cogido modelos de lenguaje que se han entrenado con lenguaje generado por modelos de lenguaje. Y el resultado es que ha sido un desastre. ¿Qué ha pasado? Que nos interesa lo que dices. Pero hasta que aprendan a corregir errores y dejen de ser desastre. No, o sea, es que al final esto es aprendizaje máquina, entonces cómo funcione, no funciona, no me voy a enrollar, pero es que tengo que dar datos y tienes que conseguir colocar los números que os decía para que aquello simule que de verdad sabes hablar. Entonces, si se alimenta eso con contenido malo, lo que sale es malo. Entonces, es que eso ya se ha probado, se han cogido los modelos de lenguaje que se están utilizando en las inteligencias artificiales, le han dicho, venga, vamos a sobreentrenarlo con contenido generado por él mismo. Y ha bajado la calidad. Ha empezado a generar contenido que ahora estás empeorando, no estás mejorando. Entonces, es un problema, pero es un problema social y pasa también igual tú también lo habéis notado con los estudiantes. En realidad hay un problema porque ahora mismo los estudiantes dicen, bueno, si esto lo hace la IA, pues da igual, pero ahora en realidad la IA es desde el punto de vista, en el lado de informático, es un informático junior que dice, esto sabe poco y hay que andar guiándole porque lo está haciendo mal, y supongo que en realidad en la parte de escritura pasa si es que es junior y no es un bebé que no da pie con bola. Porque efectivamente desde el punto de vista del contenido literario es malo y demás, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si dentro de... O sea, que los técnicos que se están formando ahora solamente con la IA y confían en la IA, no van a ser nunca mejor. Porque dicen, no, si esto lo hace la IA, ya, pero es que tienes que aprender tú a ser la IA. Si tú no eres mejor que la IA, entonces no te va a contratar nadie, es que no te das cuenta. Entonces, si la gente empieza a confiar en la IA y la IA sobre sí misma no mejora, y la gente decide dejar de aprender porque total, si ya lo hace la IA, entonces dentro de 10 años no va a haber gente que supere a la IA. Es un problema. Entonces más vale que esa sobreexplotación, esa sobreproducción copa lo demás. O sea, yo a nivel de mis clases, yo muchas veces utilizo cosas de YouTube, de documentales, tal, y estoy alucinando porque últimamente lo primero que sale muchísimo y ocupa muchísimo espacio son cosas generadas por IA que no se ajusta para nada históricamente en imagen a lo que está hablando, que el discurso está totalmente erróneo, y es complicadísimo llegar a lo importante, a lo interesante, a lo creíble y a lo que realmente es útil, ¿no? Pero entonces esa sobreproducción satura todo lo demás. O sea, quien busque le supone un trabajo extra de estar expurgando ahí a tope para llegar al meollo interesante, ¿no? Eso pasó está relacionado, pero con las plataformas estas de descarga de música ilegal o de películas ilegales. ¿Cuál fue una de las maneras en las que se empezó a conseguir que aquello se desinflara? Metiendo contenido falso. Lo que hacían las productoras era decir, voy a meter una peli porno diciendo que es Terminator 3. Y así cuando la gente se lo baje, va a ver que no era lo que quería, pero como era el nombre, y entonces contaminaron con contenido corrupto, básicamente, en la compartición de ficheros. Ese problema en la parte de las búsquedas es un drama, porque significa que se ha contaminado por lo que funcionaba hasta hace 10 años. Eso también tiene un nombre, aunque está relacionado con otra cosa, y es un nombre que no suena muy políticamente correcto, que es la mierdificación de Internet. Porque ya es peor. Buscando, preguntarle a la IA. Mierdificación, se llama mierdificación. En realidad en inglés tiene otro, pero se ha traducido como mierdificación de Internet. Y es un poco que se genera contenido con muy poco valor. Eso es lo que en realidad era lo que estaba diciendo, que tiene que ser el público el que lo filtre, pero claro, si tienes que bajar 20 páginas, pues entonces esto deja de ser útil. Ahora la perspectiva tenía un sentido. Se sabía cómo se debía hacer cada momento histórico, pero ahora las perspectivas se han pervertido totalmente. O sea, ahora se dice cosas que deben gustarnos, que deben estar bien,
que están o no están bien. Y yo me voy a permitir, porque lo utilizo para mi uso personal, dar un consejo. Cuando nos sentemos delante de una obra de teatro o de un libro, no pensemos para nada si nos tiene que gustar o no. O sea, nos emociona, pero nos emociona de verdad. Nos divierte, nos hace pensar, nos sorprende. Si no, no vale. Es decir, por mucho que digan esto es el panacea, esto ha sido un éxito en el mundo entero, esto no vale. O sea, pero que tenemos que sentirlo directamente implicados y tener nuestro juicio personal. Yo estoy aquí, me está aburriendo, me está aburriendo. Si esto no me toca, no me toca. Y pateo, me pongo de pie o me voy. Pero no decir, no, es que como esto es importante, porque viene firmado por fulanito, tiene que gustarme. Ahí no tenemos que ser borregos. Y de alguna forma hay que tener una actitud activa. Creo que por ahí querían... No, quería decir una cosa. Al hilo de encuentro de autores de teatro, que es también el título de esta charla tan interesantísima, gracias a todos lo que estoy contando. Yo creo que el teatro siempre hemos sido esa, llevamos décadas como esa cenicienta débil frente a la televisión, cine, música. Pero creo que hay un componente de la autoría teatral que tiene que ver con la visibilidad del autor. Estamos muy expuestos, en el sentido de tú en tu casa puede que la obra te la escriba la IA y si te lo hace bien, o qué alegría, pero en realidad tú tienes luego que dar la cara. Tú vas a ser el que va a estar ahí, digo, nuestro sector teatral, ¿no? Yo creo que de momento somos de los que menos tenemos que estar preocupados, que luego ya cada uno resuelva con su ética moral o su manera de enfocar su trabajo, si quiere o no que le ayude una máquina a hacerlo, pero luego hay que levantarlo. Un texto lleva un nombre, siempre es muy claro, tenemos una visibilidad o no, pero va a haber un nombre detrás de eso. Creo que en ese sentido las series, cine, hay otros sectores que van a notar ilustraciones, muchos sectores que hay como una nebulosa mayor que realmente el autor y autora de teatro que, bueno, a día de hoy, al final siempre se decide, este texto lo ha ganado un concurso, ¿quién lo ha escrito? Creo que hay una legislación, evidentemente, que va a ser clara al respecto. Si Lope de Vega lo gana un texto y dice, él ganaría, se lo van a quitar. O sea, ahí en ese sentido, nosotros egoístamente creo que tenemos un momentito de risa floja de... porque llevamos ya mucho tiempo padeciendo muchas décadas de debilidad frente a otras maneras de contar historias y creo que aunque tenemos que, lógicamente, ahora saber por dónde va... Me ha encantado la imagen de que pensaba la gente que a 20 km por hora te desintegrabas. Pues estamos un poco ahí, estamos como... Pero creo que precisamente en el teatro somos de los más blindados respecto a eso, de cara a una compañía de teatro, a un productor, a un programador, incluso al público. Creo que hay una cara muy visible de los autores y autoras y estamos preocupados. Aunque también habéis comentado la utilidad de esta herramienta a ciertos niveles. Creo que tenemos que encontrar las fórmulas que planteaba también Javier, ¿no? De cómo va a ser la legislación que nos lleve. Pero yo como autor, francamente, no estoy preocupado a día de hoy. Vamos, yo no lo he utilizado nunca, porque seguramente si me lo hace bien, dejaré de escribir. Yo, al contrario de Jesús, yo dejaría de escribir. Para cierto, si me lo hace la guía, pero ni siquiera lo he intentado porque soy muy adicto. Entonces, encontraría otra manera, pero no me parece un sector, volviendo al título del encuentro, estemos especialmente tocados. Por eso, no sé qué opináis mis compañeros al respecto. Bueno, la gente... Bueno, somos un sector poco importante y yo creo que eso nos cubre de muchas cosas. Eso no a nadie que las obras estén escritas por ella, no es lo mismo que estas cosas, ¿no? Entonces ahí también estamos en ese sentido, no es un productor no se ahorra mucho, un empresario por no tener autoría en cada sola materia, ¿qué se ahorra? Por tanto, no le compensa, es decir, ahí es verdad que nuestras tribunas no somos caros. Entonces, hay cosas más caras. Y entonces es verdad que hay sectores muy sensibles a ella. Que hagan eso, que un chaval, una chica, quien sea, haga un trabajo, o sea, pero nosotros creo que estamos un poco más blindados a ese nivel. Porque somos nada. Yo no soy del sector. Empezó Pedro Pablo diciendo, me siento como el con el síndrome de un segundo que hay dos conversaciones. Ay, perdón. Que digo que yo no soy del sector y estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo parcialmente porque a ver, que no sois, primero que no sois un sector muy importante económicamente, no eso habría mucho que hablar y porque no es las, bueno, pero como vosotros, o sea, en el sentido de todo el peso que tenéis, ¿no? Y aunque no repercuta directamente en la economía, pero si no se empieza ahora, aunque a ti no te repercuta directamente ahora, luego la administración va muy lenta.
vosotros tenéis mucha fuerza, el público también, pero el público no está formado, lo mismo se acepta. Pues la música que no cantan nada, pues a mí, pues mira, cuando has empezado a leer, que por cierto, lees muy bien, cuando has empezado a leer, digo, o sea, ¿cómo Calderón vas a leer esto? Y me he quedado así como un poco, pero como has leído también, al final, es que yo no soy experta, o sea, yo cuando en bachiller, pues me estudié los autores, Calderón en catalán, pero no quita que el público en general no es experto, te lo puedes tragar. Igualmente. Pero te puedes tragar que alguien te vende eso como propio. Claro, sea el problema del autor o de la autora. Claro. No, o sea, el conflicto que va a haber en que habrá obras creadas por IA en otros sectores no afecta a tu relación con tu obra. Si a mí me cuenta hoy Javier que eso es tuyo, pues yo me lo creo. Pero él lleva su cruz. Es decir, pero hay una cara siempre delante de la IA. En cambio, en otras muchas cosas no hay una cara delante de la IA. Nosotros siempre va un autor o una autora diciendo esto es mío, aunque no sea suyo, es lo que yo me refería en el sentido. Entonces, creo que tenemos esa necesidad de seguir siendo humanos para de alguna manera ahí estás confiando en esa moralidad. Bueno, pero siempre ha habido autores que han copiado, o plagiado, o cuadros que han visto firma de Picasso y ya valían 1 millón de euros, y a lo mejor el cuadro sí no valía. Teatral se puede llamar género, pues el teatro documento. Yo he visto obras donde absolutamente todo lo que ves en el escenario estaba escrito antes y publicado en periódicos o en revistas o en informes, y no hay una sola palabra original del autor que firma la obra, pero la idea y la dramaturgia y la manera de unir esos materiales sí que son originales. Yo creo que respecto a lo que decía Ignacio, que no somos importantes, sino, yo creo que no lo somos, o no lo somos tanto. No, quiero decir que cuando hay mucho dinero en juego finalmente es como tal, pero aquí no hay mucho en juego. Hay cultura, hay ideología, todo eso sí. Pero que nadie va a querer ahorrar tu sueldo en un montaje para coger un texto de ella que le lleva a otro. Hay que decir que sí, eso es de nuestra relevancia como nos protege porque no merece mucho la pena. No como otras, de ahorrarse un arquitecto ya es interesante, porque claro, y te puedes ahorrar un arquitecto en cada una de la guía los planes de cada edificio, que a lo mejor no lo hace mal, ya lo corregirá un delineante. Pero no sé, pero ese problema es el que, de hecho, una de las razones de la huelga de guionistas de Hollywood hace un par de años era justo por eso, en 2023, porque podía darse el caso, y era una de sus reivindicaciones, de que llegara una productora y dijera, le voy a pedir una IA a una IA. Los cines sí que deben tener miedo. Bueno, pero es que esto podría ser trasladado. De sus miedos era que un productor dijera, a ver, genérame un capítulo, el capítulo siguiente, la temporada de no sé qué, así, un esbozo, y como tú me has generado la idea, ahora contrato a un guionista para que me lo termine, no para utilizar esto directamente. Entonces, en realidad, si estás subcontratando, digamos, el guión a partir de una idea que no ha tenido el guionista, le puedes pagar menos aún, y eso sí podría llegar potencialmente. Eso es lo que me tenéis que decir vosotros. Un americano gana más que todos nosotros juntos. Entonces, claro que te ahorras algo importante. Si contratan al junior, será un repasito. Pero uno de nosotros, ¿cuál es bien? No, pues, por eso digo que me lo tenéis que decir vosotros. ¿Y a quién le merece la pena, en vez de una obra de Jesús, hacer una obra de ella? Que se parezca, pues ¿qué una de Jesús? Porque es que Jesús, ¿cuánto nos vemos? Pero si no es tanto yo creo que no es tanto la cuestión de lo puede hacer, o sea, que es mejor si el de Jesús o el de la IA, sino que como borregos nosotros vamos el cauce es que nos están redirigiendo hacia hacer todo como borreguitos. Entonces, como todo sea igual, y si la retroalimentación es otra vez más mierdificación de esta tal, pues entonces más, o sea, las personas... Yo lo que creo es que la mayoría de los trabajos culturales que se ven en las novelas del aeropuerto y demás, son todas de un nivel que, o sea, la literatura de consumo, el dibujo de consumo, la ilustración, la música de consumo, el nivel que tiene es muy parecido al que te hace una IA. Es decir, una te hace malas novelas, músicas ramplonas, rimas chocarreras, te hace dibujitos monos, un crisma de Navidad de estos que hacía Fernández y tal, pues te lo hace una IA, depende de lo que nos hace una obra maestra.
El problema es que la gente que hace obras maestras a menudo vive de tener que hacer cosas que no son obras maestras y son encargos para ir tirando. Y esos encargos para ir tirando te los ha quitado a ella. A eso me refiero. Nunca va a ser genial. Pero lo más que el genio pocas veces vive de su genio. Vive de lo que no es genio, de lo que vas tirando, vas haciendo tal y de vez en cuando te cierra. Y eso es el problema que nos quita el pan. Detrás de Ignacio, tú quieres creo que hacer... Sí, pero no quiero cortar este... Vale, no, perfecto, bien. O sea, quiero decir que luego, como no Vale, yo he visto que ver, tienes está muy bien este debate, vaya. No, es que decir, Ignacio, que no somos importantes y que ganamos 4 duros. Es verdad. Pero hay gente miserable que quiere esos 4 duros. Por ejemplo, la EGAE no te dice todos los autores que son de la EGAE. ¿Por qué? Porque en la EGAE hay muchos autores que no son autores, que son empresarios. Y que traen una obra del extranjero, del 10%, el 5% se lo lleva el traductor, un 2%, perdón, el 5% se lo lleva el autor, un 2% se lo lleva el traductor y un 3% se lo lleva el empresario. Sí, eso. Claro, eso existe. Y estamos hablando no del 10%, estamos hablando de una parte del 10%. Y también ha habido países, como ocurre, que te cambian el título de la obra y hacen tu obra con otro título y cobran los derechos de autor. Y hay empresarios, y hay directores de escena que no estrenan autores españoles porque estrenan traducciones o estrenan versiones de los clásicos, de los cuales le cambian una frase y por cambiar la frase cobran los derechos de autor. O sea, hay mucha gente que cobra los derechos de Lope, de Capdeló, o sea, todas esas obras clásicas que habéis puesto con frecuencia, no es que son, eran derechos públicos, pero el público no cobra ese derecho, no se baja el 10% de la entrada, se lleva el 10% el que ha hecho la adaptación, que a veces la adaptación es el cambio de una palabra. Por eso digo que evidentemente lo que ganamos es una miseria, pero hay gente más miserable que puede pelear por esa miseria. Preguntar referente a lo que estaba diciendo, ¿no? De que esto repite, ¿no? O sea, si yo le meto, por ejemplo, yo le digo a esta señora, genéreme un texto que lleve la palabra flor, marmota y lo que sea, y ella mete lo mismo, ¿nos va a generar el mismo texto? Quiero decir, No. o sea, si la IA se empieza a usar mucho, ¿no? De manera creativa tal, ¿no nos va a llevar al final al texto igual? Quiero decir, ¿no va a tener mucho parecido una obra con otra? A ver, en realidad al final la IA no puede salir de lo que ha aprendido. La cuestión está en que si tú le metes la misma indicación, el mismo prompt, no necesariamente te va a dar la misma respuesta. No te va a dar necesariamente la misma respuesta porque es como el ejemplo que os ponía de la frase de el mejor equipo de fútbol es, en realidad hay muchas opciones. Entonces lo que hace es que dependiendo de qué temperatura se le ponga, porque esto hasta tiene un término, elige la mejor, la que más encaja, la más obvia que está en todo lo que ha leído, o varía y coge la segunda, la cuarta, mejor. Y eso en realidad hace que se vaya deformando y que la salida, no porque la calidad vaya a ser peor, porque en realidad sigue teniendo todo sentido, pero hace que la salida que recibas tú no sea la misma que reciba yo ante la misma indicación. Y entonces hay alguna manera de saber si está hecho con IA o no. Uf, no, es muy difícil. En realidad la preguntas a la IA, te dice sí, le preguntas a la IA y efectivamente, pero la IA o sea, la regulación de IA, que seguro que habéis oído, que salió el año pasado, de la Unión Europea, en realidad lo que exige, lo que pretende exigir es que haya una marca de agua. Claro, una marca de agua en una imagen, se habéis generado imágenes con lo que sea, siempre hay un dibujito ahí que dice esto es sí. Pero una marca de agua en un texto, ¿qué marco? Lo quito, o sea, ¿qué marca de agua? Y luego, en cualquier caso, claro, aquí estamos en el lado, y esto voy a hacer de abogado del diablo, porque no, se va a obligar, la Unión Europea va a obligar a que haya marca de agua. Y dices, pero ¿y esto es bueno? Porque está muy bien para detectar la IA en deepfakes y que vemos esto es IA y esto no ha ocurrido. Esto me parece fenomenal. Pero es que la IA tiene usos útiles. O sea, es que la IA en producción audiovisual puede tener sentido para generar un fondo y poner un croma detrás y es que estoy creando, igual que para algo, utilizar la IA. Entonces, si para evitar deepfakes o para que la gente lo sepa me estás poniendo una marca de agua, estás estropeando el uso de la IA
como una herramienta. Yo no quiero que... No sabemos qué es deepfake. Una deepfake es un vídeo falso de... Un vídeo falso, perdona. Es un vídeo falso para generar confusión. Una noticia falsa. Una noticia falsa generada con IA, ¿vale? Una imagen o un vídeo. Entonces el problema que puede haber si realmente la regulación de la inteligencia artificial europea se pone en marcha, y ya digo que estoy haciendo de abogado del diablo porque entiendo que tiene sentido poner esa restricción, pero por otro lado los usos correctos de herramientas que puedas hacer de la IA las restringes. Y si eso en Estados Unidos no pasa o en China no pasa, entonces potencialmente en Europa vamos a estar en desventaja compitiendo porque no podemos utilizar la IA para contenido audiovisual porque está la marca de agua que no puedo quitar legalmente. Entonces, ahora mismo detectar la IA, pues el ojo crítico, si es malísimo el contenido, dices esto no puede ser, o al revés, es muy bueno, esto no lo ha escrito mi alumno, pero si llega el momento de esa regulación, pues está bien, pero tiene su lado oscuro. Una pregunta, se me ha olvidado porque hablando de... Si tú preguntas al mejor equipo del mundo es, y esa idea sabe que tú eres el Real Madrid, es más fácil que lo diga el Real Madrid porque tú le ibas preguntando, el himno del Real Madrid, la camiseta, no sé qué, los tíos, este tío, a eso me refería. Vale, vamos a, si os parece, ya vamos a hacer una o dos preguntas. No es una conferencia sobre el futuro. La IA no es el futuro, la IA es el presente. Y yo creo que conocer el presente es algo que nos apetece a todos y que de verdad yo quería daros las gracias por haberlo clarificado también desde una parte técnica, también desde el aspecto de la creación, que es un área muy desconocida para todos. Y no sé si ya os queda alguna cosilla más o queréis que cerramos o... Pues yo creo que a los presentes aquí